Muchas gracias, señor gobernador. Mi pregunta es, con las cifras económicas que hemos visto en los últimos años, ¿piensa usted que la política monetaria, los recortes están teniendo el impacto deseado por Banco de México, o es que todavía no hemos visto tanto la recuperación deseada en el crecimiento de un lado? Y del otro lado, ¿cuál es la razón central de que la economía mexicana ha decepcionado? ¿Es que y que no logra crecer en las tasas pronosticadas por Banxico y por Hacienda? Muchas gracias. Bueno, sin duda el crecimiento económico ha sido inferior al deseado, pero también hay que recordar que la crisis financiera global ha durado mucho más de lo que se esperaba. Si ustedes se acordarán, en 2008, 2009, en 2008, cuando hubo una reunión del G20 en Londres, se decía que la crisis financiera iba a durar 3 años, que por eso había que estimular la demanda a través de finanzas públicas y que después iba a venir la recuperación. Si uno ve los pronósticos de crecimiento, por ejemplo, el Fondo Monetario, estos han sido mucho más cerrados de los que hemos tenido nosotros aquí en el Banco de México. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la crisis financiera internacional ha sido mucho más profunda y mucho más delicada de lo que estábamos esperando. Ahora, en el G20, el año pasado, todos los países miembros hicieron un compromiso de hacer reformas estructurales para aumentar su tasa de crecimiento de 2 puntos porcentuales en 5 años. El único país que ha cumplido plenamente ese compromiso es México. Ahora, el resultado sobre el crecimiento se va a ir dando gradualmente y hemos estado viendo algunos resultados y yo espero que esto se acelere próximamente. Gracias. Verónica. Buenas tardes, gobernador, bienvenido. Buenas tardes. Verónica Méndez de W Radio. Gobernador, a mí me gustaría andar un poquito más en una pregunta que se quedó un poco en el aire en esta comparecencia. Recientemente aquí en el Senado de la República se aprobó este Sistema Nacional Anticorrupción. Se dan muchas cifras en términos económicos, lo que representa a México, las pérdidas por estas prácticas corruptas. Desde la óptica del Banco de México, ¿cuánto pierde la economía mexicana? ¿Cuánto pierde nuestro país por prácticas corruptas? ¿Y qué implica en el retraso del desenvolvimiento de la economía? Bueno, sin duda yo haré una respuesta de carácter personal y sí decir, bueno, sin duda nosotros no tenemos una estimación de cuáles son los costos. Sin embargo, pues yo creo que sí son altos. Yo pienso que la corrupción lo que implica son mayores costos de transacción, costos de producción para las empresas, son mayores costos para las personas, inhibe la toma de decisiones, inhibe que decisiones de consumo e inversión se lleven a cabo. Entonces, pues sí es un lastre sobre la economía y sí es un lastre importante, y a mí bueno, pues yo celebro que este tema ya se haya legislado y que pues esta reforma pues entre en vigor lo antes posible. Leonardo Méndez, Leonardo Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, desde que se tomó la decisión de la subasta adicional de $52 millones, pues prácticamente todos los días se han asignado los dólares que se ofrecen y en junio va a terminar. Dada la respuesta del mercado, ¿considera que se vaya a ampliar
la medida por más tiempo o el monto, y si no es necesario que se amplíe el plazo de las subastas. El Banco de México estaría pensando en la posibilidad de hacer una nueva compra de oro para la posición de reservas internacionales y de así de alguna manera fortalecer esta posición una vez que termine el proceso de desacumulación de reservas. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, pues los 52 millones resultan de nuestro pronóstico de acumulación de reservas para el trimestre correspondiente. Conforme se vaya llegando a esa fecha, pues la Comisión de Cambio de Dirección, ahorita a mí se me hace, no tengo una respuesta, se me hace prematuro emitir una opinión. Yo creo que las subastas han funcionado bien, están diseñadas precisamente a que no vemos reservas, y bueno, pues es un tema que lo vamos a abordar con toda oportunidad con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Con respecto a la compra de oro, bueno, la realidad es que el Banco de México diversifica su reserva internacional de tal forma que se maximice el rendimiento con una tolerancia de riesgo muy baja. La realidad es que por el momento no tenemos ninguna necesidad de hacer un rebalanceo en nuestras reservas. Gracias. Jaime Contreras, imagen informativa. Gracias. Doctor, buenas tardes ya. Comentas en tus respuestas a uno de los senadores, Mario Delgado en específico, que las tenencias de extranjeros representan el 70% de las reservas. Comentaste incluso dos datos que son importantes: 2.126 miles de millones de pesos, de los cuales el 70% son aproximadamente 145 mil millones. Esto de una u otra manera, doctor, la pregunta es muy específica, está presionando, está moviendo parte de las presiones que pudieran haber sobre el tipo de cambio. Incluso hablaste de que si hay compradores hay vendedores y que pudiera esto influir en el tipo de cambio. Incluso va en correlación. ¿Ustedes detectan en el Banco de México algún tipo de fuga de capitales por este u otros mecanismos que existen en los mercados? Y la segunda es muy específica también. Doctor, comentaste también en tu charla con los legisladores el tema del lavado de dinero. ¿Cómo hacer para que se inhiba lo menos posible la actividad? ¿Qué elementos debiera tener esta legislación que ya se trabaja en el poder legislativo, doctor? Bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, realmente las tendencias han estado relativamente estables. El tipo de cambio ha venido de alguna manera reflejando, por un lado, el comportamiento del precio del petróleo, pero por otro lado también este factor exógeno que rebasa las capacidades nacionales, que es la apreciación del dólar contra todas las divisas. Eso ha inducido a algunos inversionistas a cubrir su riesgo cambiario contra el peso, y eso podría ser uno de los factores que se ha reflejado en el tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, bueno, yo pienso que sí tenemos manera de distinguirnos. Una, bueno, obviamente cuando el momento es oportuno, a través de la política monetaria, y bueno, también a través de la congruencia económica y acelerando la capacidad de crecimiento en nuestro país, que como ya se dijo aquí, pues eso vendría a través de una implementación puntual y urgente de las reformas, ¿no? Vamos a estar muy al pendiente de todo esto, y el Banco de México usará todos los instrumentos que tenga a su disposición para que este ajuste de portafolio, que debe de ser transitorio y debe ser tránsito hacia un mejor escenario para México, porque lo que lo está generando es sobre todo la corrección de una política monetaria en Estados Unidos, que a su vez responde a unas mejores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos.
pues hay que tener eso en mente, que esto es un fenómeno transitorio, que sí, puede haber un ajuste de portafolio, pero lo más importante es que va a llevar a un escenario de crecimiento más consolidado, más fuerte en Estados Unidos, y eso va a ser favorable para México. ¿Pero hay fuga de capitales, doctor? No, como digo, las tendencias han estado relativamente estables. En cuanto al lavado de dinero, bueno, pues yo pienso que lo que está aquí, se está discutiendo aquí en esta honorable Cámara, pues yo creo que son los pasos adecuados. Yo creo que sí es un tema muy importante y sí sería bueno que se acelerara el paso en esa dirección. Marcela Ojeda, Financiero. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Preguntarle si movería, el Banco de México podría mover las tasas sin vincularse a la política de Estados Unidos, sino más bien basado en la inflación y el crecimiento del país, y si en todo caso tomaría ya un mandato dual que incluyera crecimiento, doctor. Bueno, ya dije en la comparecencia de que no pienso que es adecuado o necesario el cambio del mandato del banco, y también mencioné en mi comparecencia, y que también está reflejado en el último boletín del Banco de México, este asunto de que ahorita el reto que enfrentamos en el manejo de la política monetaria es cómo conciliar pues lo que podrían ser determinantes internos de la inflación y de la política monetaria y los externos. Por un lado tenemos una brecha producto negativa que en algún, y ya estamos en meta de inflación, ¿no? Porque como ya dije, la inflación fue 3.03 en la primera quincena, pues eso abogaría porque las tasas de interés actuales sean adecuadas, pero por otro lado tenemos presiones del exterior que en algún momento podrían generar un comportamiento del tipo de cambio inadecuado que podrían afectar nuestras expectativas, las expectativas de inflación, y podrían poner en peligro el cumplimiento de nuestro mandato. Entonces, ciertamente, pues sí tenemos en mente la posibilidad de que por factores externos tengamos que responder a través de la política monetaria, ¿no? Lo vamos a quedar con mucho cuidado. Como dije, el Banco de México está dispuesto a usar todos sus instrumentos para cumplir su objetivo, y la guía fundamental va a ser eso, la consolidación de la inflación al 3%. Esto incluiría el fortalecimiento del mecanismo que tienen ahorita la Comisión de Cambios. Sí, o sea, como digo, todos los instrumentos a disposición. Miguel Ramírez, impuesto. Buenos días, doctor. Me gustaría saber, cuando hablan de la fuga de capitales y ante la posible alza en las tasas, muchos analistas hablan de que si es ordenada, pues sus impactos serán menores. Si el Banco de México tiene escenarios de cómo afectará esto si sube un cuarto de punto, medio punto, y también si nos pudiera dar su opinión acerca de la ley que acaban de aprobar de ahorro y crédito popular y el rescate a los ahorradores de FICREA. Gracias. Bueno, ciertamente es un tema que analizamos todo el día. Es difícil dar respuestas específicas porque, para empezar, pues no sabemos ni siquiera cuándo ni cómo va a ser el ajuste de la Reserva Federal, ¿no? Hay diferentes voces que se oyen en Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal pues, ha hecho un gran esfuerzo por mejorar su comunicación, pero eso no evita que pues, diferentes miembros que participan en las reuniones expresen su opinión. Hay algunos que recientemente dicen que va a ser muy pequeño el aumento en tasas, entonces si es el caso, pues la reacción en México sería también proporcionalmente menor, ¿no? Lo que sí es un hecho pues, es de que es inminente ese aumento. Cómo se va a dar y en qué momento no sabemos, y por eso pues, sí hemos anticipado diferentes instancias y diferentes escenarios, y por eso digo que no nos podemos limitar en el uso de los instrumentos que tenemos, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues la ley se va a aprobar, pues responde
la parte más importante es cómo fortalecer pues, el marco regulatorio de ese sector del sistema financiero. Para mí esa es la parte más importante y más relevante. Y ya pensamos. Usted estaría la última de Visa. Nada más, ya la última. Sí, gracias, doctor. Pero eso es una precisión, no me había notado en la lista y le ofrezco una disculpa. Nada más una precisión, es que tenemos duda algunos reporteros sobre la cifra de la tenencia de capitales en México. Usted durante su conferencia mencionó 2 cifras y tenemos dudas si son dólares, pesos, si nos la pudiera aclarar si es tan amable. ¿Cuánto hay de posesión de tenencia de capitales? Gracias. Gracias. Pues si se las manda aquí, Ricardo, digamos, para no andar aquí con los, son, a ver, la Reserva Internacional de los Pesos son 2.999 miles de millones de pesos, y el saldo y la tenencia de inversión en deuda fija de no residentes son 2.126 miles de millones de pesos, y el porcentaje es 70.1% de la Reserva Internacional. Y antes que terminar, pues simplemente agradecer la hospitalidad y la atención del presidente y el secretario y los miembros de la Comisión de Hacienda. Realmente fue este ejercicio muy valioso para el Banco de México porque